Biblia 365. Día 132. Libro de Segunda de Crónicas. Capítulos del 30 al 32. 30. Ezequías mandó avisar en todo Israel y Judá, y también envió cartas a Efraín y Manasés, para invitarlos a acudir al templo de Dios en Jerusalén a celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. El rey, después de haber consultado con sus funcionarios y con toda la comunidad de Jerusalén, había decidido celebrar la Pascua en el segundo mes, ya que no había podido celebrarla a su debido tiempo, porque no había suficientes sacerdotes que se hubieran purificado, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Y como tanto al rey como a toda la comunidad les había parecido buena la propuesta, decidieron hacer circular por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, la invitación a ir a celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado como estaba prescrito. Así pues, salieron mensajeros por todo Israel y Judá, con cartas del rey y de sus funcionarios, para proclamar la orden real. Israelitas, vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, y Él se volverá a ustedes, el resto que ha escapado de las manos de los reyes de Asiria. No sean como sus antepasados y como sus hermanos, que por ser infieles al Dios de sus antepasados, Él los entregó a la destrucción como ustedes ven. Por ello, no sean tercos como sus antepasados. Extiendan la mano a Dios para renovar la alianza y vengan a su santuario, que Él ha consagrado para siempre. Sirvan al Señor su Dios, y Él dejará de estar enojado con ustedes. Si ustedes se vuelven a Dios, los enemigos que ahora tienen prisioneros a sus hermanos y a sus hijos tendrán compasión de ellos y los dejarán volver a este país, porque el Señor, su Dios, es compasivo y misericordioso, y no los rechazará si se vuelven a Él. Los mensajeros recorrieron el territorio de Efraín y Manasés, yendo de ciudad en ciudad hasta llegar a Zabulón. Pero la gente se reía y se burlaba de ellos. Sin embargo, algunos hombres de las tribus de Aser, Manasés y Zabulón se humillaron ante Dios y acudieron a Jerusalén. Dios también movió a la gente de Judá para que estuvieran de acuerdo en cumplir la orden del rey y de las autoridades, según lo mandado por Dios. Así pues, una enorme multitud se juntó en Jerusalén el segundo mes para celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Empezaron por quitar todos los altares y lugares para quemar incienso que había en Jerusalén, y los echaron al arroyo Cedrón. El día 14 del segundo mes mataron el cordero de la Pascua. Los sacerdotes y levitas, sintiendo vergüenza de sí mismos, se purificaron y llevaron animales para los holocaustos al templo de Dios. Luego ocuparon sus puestos, según les está asignado en la ley de Moisés, hombre de Dios. Los sacerdotes rociaban la sangre que les entregaban los levitas. Y como en la comunidad había muchos que no se habían purificado, los levitas tuvieron que matar los animales de todos aquellos que no se habían purificado para celebrar la Pascua, a fin de consagrarlos a Dios. En efecto, un gran número de personas de Efraín y Manasés, Isaacar y Zabulón, participaron de la comida de la Pascua, pero no de acuerdo con lo prescrito, pues no se habían purificado. Sin embargo, Ezequías oró por ellos, diciendo: Dios bondadoso, perdona a todos los de corazón sincero que te buscan a ti, oh Señor, Dios de sus antepasados, aunque no se hayan purificado como lo requiere la santidad del templo. Y Dios atendió la petición de Ezequías y perdonó al pueblo. Así que, durante 7 días, los israelitas que se encontraban en Jerusalén celebraron con mucha alegría la fiesta de los panes sin levadura. Y los sacerdotes y levitas
estuvieron alabando a diario a Dios con los imponentes instrumentos de música sagrada. Ezequías felicitó a todos los levitas que habían demostrado sus excelentes disposiciones para el servicio de Dios, y después de haber participado de la comida de la fiesta durante 7 días, de haber ofrecido sacrificios de reconciliación y de haber alabado al Señor, Dios de sus antepasados, toda la comunidad decidió prolongar la fiesta por otros 7 días, lo cual hicieron muy contentos, porque Ezequías, rey de Judá, regaló a la comunidad 1000 becerros y 7000 ovejas, y por su parte, las autoridades regalaron al pueblo 1000 becerros y 10,000 ovejas. Muchos sacerdotes se purificaron. Toda la comunidad de Judá se alegró, como también los sacerdotes, levitas y toda la gente que había venido de Israel, y los extranjeros que llegaron del territorio de Israel o que vivían en Judá. Hubo, pues, mucha alegría en Jerusalén, porque desde los tiempos de Salomón, hijo de David y rey de Israel, no había ocurrido nada semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, de pie, bendijeron al pueblo, y Dios los escuchó, y su oración llegó hasta el cielo, el lugar donde el Dios Santo reside. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365. 31. Cuando todo eso terminó, todos los israelitas que se encontraban allí se fueron a las ciudades de Judá y destruyeron las piedras sagradas, rompieron las representaciones de Aserá y derribaron los santuarios en lugares altos, hasta que terminaron con todas esas cosas en todo Judá, Benjamín, Efraín y Manasés. Después todos los israelitas regresaron a sus ciudades, cada uno a su propiedad. Luego Ezequías repartió a los sacerdotes y levitas por turnos, para que unos y otros, cada uno según su propio oficio, ofrecieran holocaustos y sacrificios de reconciliación, dieran gracias y alabaran a Dios, y sirvieran en las puertas del templo. Además, el rey contribuyó de sus propios bienes para el holocausto de la mañana y de la tarde, para los holocaustos del sábado, de la fiesta de luna nueva y de las fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Dios. También ordenó a la gente que habitaba en Jerusalén que entregaran a los sacerdotes y levitas la contribución que les correspondía, para que pudieran dedicarse con todo empeño a cumplir la ley de Dios. Y cuando la orden se difundió, los israelitas dieron con gran generosidad lo mejor de su cosecha de trigo, vino, aceite, miel y toda clase de productos del campo. También llevaron la 10ª parte de todos sus productos, en abundancia. También los habitantes de israelitas y los que vivían en otras ciudades de Judá trajeron la 10ª parte del ganado vacuno y del ganado menor, y la 10ª parte de las cosas sagradas al Señor su Dios. Todo lo colocaron en montones. En el 3er mes comenzaron a amontonar esas cosas, y terminaron en el 7º. Y cuando Ezequías y las autoridades fueron a ver lo que se había amontonado, bendijeron a Dios y a su pueblo Israel. Entonces Ezequías pidió a los sacerdotes y levitas información sobre esos montones, y el sumo sacerdote Azarías, de la familia de Sadoc, le respondió: Desde que comenzaron a traer la contribución al templo de Dios, hemos tenido suficiente para comer, y aún ha sobrado mucho, porque Dios ha bendecido su pueblo. Por tal motivo, Ezequías mandó que prepararan depósitos en el templo de Dios. Una vez hecho, metieron allí, fielmente, la contribución, la 10ª parte que habían entregado y las porciones consagradas a Dios. Pusieron de encargado principal de todo al levita Conanías y a su hermano Simí como su sustituto. Como vigilantes bajo las órdenes de Conanías y de su hermano Simí, fueron nombrados por el rey Ezequías y por Azarías
el jefe principal del templo de Dios, los siguientes: Asasías, Nahat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismaquías, Mahat y Benaías. El portero de la puerta oriental, que era el levita Coré, hijo de Imná, estaba encargado de las ofrendas voluntarias para Dios y de repartir la contribución para Dios y las porciones consagradas a Dios. A Coré lo ayudaban fielmente en las ciudades de los sacerdotes, Edén, Minjamín, Jesús, Semaías, Amarías y Secanías, para hacer el reparto de las porciones entre sus colegas. Lo hacían de acuerdo con sus turnos, lo mismo con adultos y niños, a todos los que acudían al templo para tareas diarias, según sus turnos y sus propios oficios, con tal de que estuvieran inscritos en los registros, que incluían a todos los que tenían de 3 años para arriba. Los sacerdotes estaban inscritos por familias, y los levitas de 20 años para arriba, según sus oficios y turnos. En el registro quedaban incluidos todos los niños pequeños, las esposas, los hijos y las hijas, es decir, toda la comunidad, ya que por el oficio que se les ha confiado, quedan consagrados a Dios. En todas las ciudades había hombres nombrados para repartir las porciones a todos varón entre los sacerdotes descendientes de Aarón, y a todos los levitas que estaban inscritos y que vivían en las tierras de pastoreo de las ciudades de los sacerdotes. Ezequías hizo esto en todo Judá. Sus acciones fueron buenas, rectas y sinceras ante el Señor su Dios. Todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios, o referente a la ley y los mandamientos, lo hizo procurando buscar a Dios de todo corazón, y por eso tuvo éxito. 32. Después de estas cosas y de esta muestra de fidelidad, llegó Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá y puso cerco a las ciudades fortificadas, con intención de conquistarlas. Al ver Ezequías que Sennacherib había llegado, decidió a atacar Jerusalén, consultó a sus jefes civiles y militares, y les propuso cerrar los manantiales que había fuera de la ciudad, y ellos estuvieron de acuerdo. Entonces se reunió mucha gente, y cerraron todos los manantiales, así como el canal subterráneo, para que cuando llegaran los reyes de Asiria no encontraran agua abundante. Ezequías se armó de ánimo y reconstruyó la muralla, y también edificó torres sobre ella y una muralla exterior. Fortificó además el terraplén de la ciudad de David, y fabricó buena cantidad de lanzas y escudos. Luego puso oficiales al mando de la gente, los reunió en la explanada de la puerta de la ciudad y les dio ánimo diciéndoles: «Sean fuertes y valientes. No teman ni se desanimen ante el rey de Asiria y todo el numeroso ejército que lo acompaña, porque nosotros tenemos más que él. Él cuenta con la fuerza de los hombres, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos a pelear nuestras batallas». Al oír las palabras del rey Ezequías, el pueblo se sintió animado. Después, el rey Sennacherib de Asiria, quien se encontraba atacando a Laquis con todas sus tropas, mandó a Jerusalén unos oficiales suyos para comunicar a Ezequías, rey de Judá, y a todos los habitantes de Jerusalén lo siguiente: Sennacherib, rey de Asiria, manda a decirles: ¿por qué se sienten tan seguros, que se quedan en Jerusalén a pesar de estar cercados? Si Ezequías les dice que el Señor su Dios los librará de mis manos, los está engañando y los está exponiendo a ustedes a morir de hambre y sed. ¿Acaso no suprimió Ezequías los lugares de culto y los altares de ese Dios, y ordenó que la gente de Judá y Jerusalén le diera culto y le ofreciera incienso solamente en un altar? ¿No saben lo que yo y mis antepasados hemos hecho con todos los pueblos de los otros países? ¿Acaso pudieron los dioses de esas naciones librarlos de mi poder? ¿Cuál de todos los dioses de esas naciones que destruyeron mis antepasados pudo salvar a su país de mi poder?
¿Por qué piensan que su Dios puede salvarlos? Por tanto, no se dejen engañar ni embaucar por Ezequías. No le crean, pues si ningún Dios de ninguna de esas naciones fue capaz de librar a su pueblo de mi poder y del poder de mis antepasados, mucho menos podrá el Dios de ustedes librarlos de mi poder. Esto y otras cosas más, dijeron los oficiales del rey de Asiria contra Dios, el Señor, y contra su siervo Ezequías. Sennacherib escribió además cartas en que insultaba al Señor, Dios de Israel, y en las que decía contra él: así como los dioses de los pueblos de otros países no pudieron librarlos de mi poder, tampoco el Dios de Ezequías podrá librar de mi poder a su pueblo. Los oficiales de Sennacherib, dirigiéndose a la gente de Jerusalén que estaba en la muralla, gritaron bien fuerte en hebreo para asustarlos y aterrorizarlos, y así poder conquistar la ciudad. Hablaban del Dios de Jerusalén como de los dioses de las otras naciones de la tierra, que son dioses hechos por los hombres. En esta situación, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron y pidieron ayuda al cielo. Entonces, Dios envió un ángel que experimentó a todos los soldados, capitanes y comandantes del campamento del rey de Asiria, quien tuvo que volverse a su país lleno de vergüenza, y cuando entró en el templo de su Dios, sus propios hijos lo asesinaron allí mismo. De este modo, Dios libró a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén del poder de Sennacherib, rey de Asiria, y del poder de todos los demás, y les concedió paz con todos sus vecinos. Entonces hubo muchos que llevaron a Jerusalén ofrendas para Dios, y regalos valiosos para Ezequías, rey de Judá. Y a partir de entonces, su prestigio aumentó frente a las demás naciones. Por aquel tiempo, Ezequías cayó gravemente enfermo, pero oró a Dios, quien le respondió por medio de una señal milagrosa. Pero, a pesar del beneficio que había recibido, Ezequías no fue agradecido, sino que se llenó orgullo, por lo cual Dios se enojó con él, y también con Judá y Jerusalén. Sin embargo, a pesar de su orgullo, Ezequías se humilló ante Dios, y lo mismo hicieron los habitantes de Jerusalén, y Dios no descargó su ira sobre ellos mientras Ezequías vivió. Ezequías gozó de grandes riquezas y honores, y llegó a acumular grandes cantidades de plata, oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de objetos valiosos. Construyó también almacenes para guardar los cereales, el vino y el aceite, y establos para toda clase de ganado, y rediles para los ganados. Además hizo construir ciudades, y tuvo mucho ganado mayor y menor, pues Dios le concedió muchos bienes. Ezequías fue también quien mandó cerrar la salida del agua por la parte de arriba del manantial de Gu. ¿Qué cambió con la reforma de Ezequías? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365.